Antes de seguir con dos historias más que no están resueltas, que si se han fijado tienen que ver con crímenes, ¿podemos decir que todos estos son crímenes perfectos? Yo creo que sí, son crímenes perfectos porque, lógico, no tienen solución, se ha culpado a otra persona y no se ha descubierto quién ha sido el creador intelectual y también el ejecutor material. Una de las cosas que impresiona es que, bueno, nosotros sabemos que están las ciencias duras, las ciencias naturales, que tiene que ver todo con el método de la experimentación. La experimentación es la prueba de la teoría en cierto tipo de ciencias, en las ciencias naturales, las ciencias matemáticas. Sin embargo, lo que estamos hablando ahora tiene que ver con las ciencias sociales, principalmente con la historia. ¿Es la ciencia social una ciencia? Ya ahí está la historia, la sociología, la psicología, la antropología y el derecho, todas las vertientes que tienen que ver con el estudio del ser humano o de las relaciones o de las pautas del ser humano. Es las ciencias sociales, son las ciencias sociales. Entonces, ciencia. Yo alguna vez, mientras analizaba el tema del derecho, había una crítica al derecho, si es que este era ciencia o no, producto de que es un compilado de doctrina, que si cambiamos una se destruye todo el dogma y el conocimiento del derecho. Así, de la misma forma, la sociología y la psicología no usan un método experimental. La psicología sí. La sociología no usa métodos experimentales, usa métodos cualitativos. Y en los métodos cualitativos siempre, voy a dejar el link, siempre hay una mirada subjetiva. Y la historia, por sobre todo, la historia deja de ser ciencia para mí porque el único fundamento de la historia son las crónicas de la época. ¿Y cómo podemos confiar de las crónicas de la época? Reconstruimos una época, un tipo de sociedad mediante la visión de un sujeto. Ese sujeto que escribe respecto a sus tiempos, al espíritu de sus tiempos, no es válido para considerar que esa época, ese lugar, ese país y esa sociedad era de cierta forma. Podemos valernos de eso. Es por esto que estas historias que les estoy contando tienen que ver con la falla histórica. Cuando esto sea visto siglos después, si es que, pero supongamos que 50, 60, no sé, 200 años después se ha visto esto como formas de resolución incompleta de ciertos eventos, o si se descubre algo, o si hay una teoría conspirativa que da pie y resuelve de alguna forma, ¿el futuro con qué se quedará? ¿Con la teoría conspirativa que resolvió? ¿O con la verdad absoluta? Si es que la verdad absoluta existe. Ese es uno de los más grandes dilemas de la historia de la ciencia y de la filosofía de las ciencias también. ¿Cómo nosotros podemos saber si es que existe o no la verdad absoluta y cómo podemos llegar a conocer? Si les interesa más este tema, den like y sugiéranlo en los comentarios porque es un tema muy interesante y es un tema que me apasiona mucho además, porque el saber y el conocer está mediado por un montón de cosas. Y para terminar les digo que existen, ¿se han dado cuenta que uno de repente ve películas de juicios o presencia juicios por televisión? O ves series donde hay juicios, por ejemplo esta serie Making a Murderer de una cadena de streaming que todo el mundo sabe cuál es, pero yo no lo voy a decir porque no me están pagando para eso. Es de este sujeto que se le acusa de algo que no hizo. Y al final uno, ¿qué es lo que piensa? Existe la verdad jurídica y existe la verdad, la verdad. La verdad jurídica dista mucho de la verdad. Entonces nosotros podemos decir, oh, el sujeto es inocente,
o el sujeto es culpable. Y lo que determine el tribunal, porque yo no entiendo el sistema procesal norteamericano, el de la Commonwealth, no lo entiendo. Sin embargo, sí entiendo el de mi país. Por eso, al final, el resultado que sea, es una verdad jurídica que va a dictar mucho de eso. ¿Hay ciencia en eso? ¿Hay un método experimental? ¿Alguien me puede decir que quizás eh, la ciencia no solamente es experimentación, sino que la ciencia también tiene que ver con lo cualitativo, con las distintas miradas, con el análisis de los discursos? Pero ¿es eso representativo? Ya, llego hasta acá si les interesa, porque creo que la digresión no es buena.